11 de la mañana con 23 minutos. Avanzamos en otras noticias. La Lista del Pueblo denunció ante la Fiscalía el caso de Diego Ancalao luego que se detectara que cerca de 23.000 de sus firmas presentadas al CERVEL fueron ratificadas frente a un notario que había muerto a principios de este año. María Luisa Carrión nos va a contar los detalles. Marilu, ¿qué tal? Hola, buenos días. Impactados, golpeados, son parte de los calificativos con los que describieron algunos integrantes convencionales que están acá ya en el ex Congreso lo que ha ocurrido con Diego Ancalao. Hablamos de convencionales que siguen en la Lista del Pueblo, algunos que se han manifestado cierto distanciamiento o algunos derechamente que han abandonado la Lista del Pueblo, pero ese es el sentir acá en la Convención Constitucional de algunos de sus miembros. Recordemos que todo esto surgió a raíz de anoche cuando el CERVEL notificó a través de un comunicado público que de las 9 candidaturas que se habían inscrito, 7 fueron aceptadas, 2 rechazadas, entre ellas la de Gino Lorenzini y la de Diego Ancalao, quien era el abanderado de la Lista del Pueblo. Esto porque se habían presentado un poco más de 23.000 firmas, forma física, en una notaría que había cerrado y que además el notario había fallecido a principios de año. Ayer, Diego Ancalao, el ex abanderado de la Lista del Pueblo, conversó en exclusiva con CNN Chile. Revisemos parte de esas declaraciones. Para nosotros ha sido una noticia demoledora. Nunca pensamos que las personas que estaban a cargo del trabajo territorial no iban a hacer algo así. Este es un error que cometí yo por no supervisar el trabajo territorial. Tenemos que buscar los responsables de esto. Nos vamos a unir a la investigación, colaborar con todo lo que corresponda para encontrar a quienes hicieron esto y quienes nos perjudicaron tanto. Es el fin de la carrera política y de muchas otras cosas más. Lo sentimos en el alma. Parte de la autocrítica de Diego Ancalao al decir que no había supervisado de manera correcta el trabajo territorial en el proceso de recolección de firmas. Recordemos que este proceso de recolección de firmas no comenzó hace unas semanas cuando la Lista del Pueblo estaba buscando un candidato presidencial, sino que en abril pasado, y luego él se incorpora entonces al proyecto de la Lista del Pueblo y finalmente se transforma en su candidato presidencial. Autocrítica que también han hecho algunos miembros de la Lista del Pueblo acá en el Congreso al mostrarse impactados, golpeados, como yo les decía, con esta situación. No solo Diego Ancalao dice que querer buscar los responsables, sino también el CERVEL al decir que enviará los antecedentes al Ministerio Público, y es también la Lista del Pueblo quienes se suman en esta tarea de buscar los responsables del por qué entonces estas firmas fueron presentadas ante una notaría que estaba cerrada y además cuyo notario había muerto. Hay más declaraciones de Diego Ancalao, también las escuchamos a continuación. Nosotros nunca lo cuestionamos porque la recolección de firmas partió en abril. Entonces siempre pensábamos que el trabajo se estaba haciendo bien y siempre veíamos que lo que no funcionó, no andaba muy rápido, pero resulta que si nosotros hubiésemos sabido que la notaría era de un notario que había fallecido, jamás hubiésemos aceptado ese trabajo y nunca hubiésemos presentado las firmas. O sea, para nosotros es una locura. Claro, ahí parte entonces de la autocrítica que hace el ahora ex candidato presidencial de la Lista del Pueblo al presentar estas más de 23.000 rúbricas que fueron presentadas ante un notario que ya, como señalábamos, estaba cerrado y además había fallecido a principios de año. Acá la Convención Constitucional, por supuesto los constituyentes que forman parte de la Lista del Pueblo, aquellos que se han distanciado, también han marcado sus posturas, han manifestado su horror político, lo han calificado algunos de lo que ha ocurrido con Diego Ancalao y otros como por ejemplo Rodrigo Rojas Bade ha señalado su impacto, pero también cautela al decir que hay que esperar también las investigaciones que se han señalado van a comenzar. De hecho, pasemos a revisar inmediatamente las declaraciones de algunos de los convencionales. La primera impresión siempre es un poco impactante. Estamos a la espera de más antecedentes, siento que es un periodo de reflexión y nada, priorizando mi labor constitucional por sobre todas las cosas y que dentro de los pocos espacios que tengo disponibles trato de informarme un poco más. Lamento profundamente el horror político que ha generado esa conducta que sostuvo el candidato Ancalao. Creo que no solo le hace mal a la democracia enfrentarse a personas sin escrúpulos,
sino que le hace mal al movimiento transformador, refundacional de Chile. ¿Afectará o no lo que ha ocurrido con el candidato presidencial Diego Ancalao de la Lista del Pueblo al trabajo que están realizando acá en el interior del excongreso a los convencionales? Aquí hay distintas versiones. Algunos dicen que no, puesto que los candidatos que se habían presentado en la Lista del Pueblo y que salieron elegidos ya tenían un trabajo territorial previo, y es que sus electores sabrían entonces cuáles son sus credenciales, su trabajo en distintas materias a nivel territorial a lo largo del país. Pero hay otros que dicen que sí, que evidentemente lo que ha ocurrido con Diego Ancalao va a afectar la imagen, al menos, de los convencionales de la Lista del Pueblo. Una de ellas es Loreto Vallejos, que lo señala de manera tajante al decir que es obvio que sí va a afectar al menos la imagen de algunos de los del trabajo que están realizando los convencionales de la Lista del Pueblo. Revisemos también aquellas declaraciones. Que es una lástima que hubo un sector importante del pueblo chileno que forjó expectativas en este proyecto Lista del Pueblo y que lamentablemente se destruyó al poco andar, cuestión que nosotros habíamos previsto, porque cuando se reúne un grupo de personas y no hay detrás de ella un programa claro, con independencia de clase, que enfrente, digamos, la opresión, la explotación, que hable que efectivamente la salida es recuperar lo que nos han quitado por más de 30 años, es imposible que sea un proyecto alternativo. Entonces, evidentemente para nosotros lo que sucedió lamentablemente era una muerte anunciada. Bueno, es evidente que todo esto que está sucediendo a nivel interno de la Lista del Pueblo es algo que nos tiene que hacer crecer y aprender como conglomerado a la interna. Hace mucho tiempo que yo dejé de participar de manera activa en las asambleas y en las decisiones, y justamente una de las razones por las que yo decidí tomar cierta distancia fue cuando se decidió ir en una carrera presidencial y parlamentaria, porque me parecía que no estábamos preparados como grupo. Son varios los que plantean acá en el excongreso, convencionales me refiero, a que la Lista del Pueblo debe entrar en un periodo de reflexión, tal como también ellos lo señalaron en el comunicado que emitieron durante la jornada de ayer. Solo para ir cerrando, hay algunos convencionales que se han negado a entregar su opinión al respecto, dicen no tener, por ejemplo, los antecedentes suficientes todavía porque están abocados a su labor acá en la Convención Constitucional. Algunos, por ejemplo, como Elsa Labraña, Giovanna Cantón, más conocida como la tía Pikachu, a quien también se les preguntó si es que podían o no emitir algún juicio, alguna opinión sobre lo que estaba ocurriendo, y claro, se negaron, pero algunos otros sí hacen el punto diciendo que es un llamado a la reflexión para la Lista del Pueblo y que esperan que esto no afecte el trabajo que están realizando acá en la Convención Constitucional. Sí, seguramente eso también, bueno, ya ha tenido las repercusiones en la propia Lista del Pueblo, pero vamos a ver si es que siguen propagándose también en la convención. Nos quedamos atentos de las votaciones y el trabajo de hoy ahí en el excongreso. Que estés muy bien, Marilu.